Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 5. Seguimos en el Sermón del Monte, largo sermón que el Señor Jesucristo dio en su momento. Abarca 3 capítulos de Mateo, el 5, el 6 y el 7. Y todavía estamos en el 5, recién vamos a concluir el 5, después de no sé cuántos meses. Bueno, estamos viendo un tema, estamos en la sección que está tratando el tema de los juramentos. Ya el domingo pasado hemos visto un versículo de esa sección y hoy día pretendemos terminar toda la sección que está en el capítulo 5, el versículo 33 al versículo 37, esa es la sección de los juramentos. Y como yo les decía y les hacía notar durante las últimas semanas, de que este asunto de los juramentos se trata a continuación, luego de haber hablado, primeramente haber hablado del adulterio, luego del divorcio, y ahora trata el tema de los juramentos, porque todo está relacionado, porque cuando uno se une en matrimonio, uno se une haciendo un juramento de fidelidad, de estar con esa persona hasta que la muerte nos separe, y cuando uno no respeta ese juramento, sencillamente se vuelve un perjuro, ¿verdad? Y el domingo pasado hablábamos del versículo 33, Mateo 5, 33, donde dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que el domingo pasado estuvimos reflexionando, predicando, y ahí en sus apuntes que ustedes tienen en esta mañana, ustedes pueden ver que hemos colocado los puntos principales del sermón del domingo pasado. Usted puede ver ahí donde dice, en sus apuntes dice, la prueba de la moral, los juramentos, el mandamiento, Mateo 5, 33, y luego viene los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, que el domingo pasado los hemos estado estudiando aquí en el sermón. Solamente lo leo así rápidamente, esos 5 puntos. Dice, número 1 dice: la práctica de pronunciar un juramento tiene raíces profundas en la historia del Antiguo Testamento. Y estábamos viendo de que hay muchos casos en el Antiguo Testamento donde hombres de Dios hacían un juramento para confirmar lo que estaban diciendo. Número 2, el Señor Jesucristo resumió varios mandamientos. En este versículo 33 está resumido varios mandatos, como vimos nosotros la semana pasada. No es un solo mandamiento, sino varios mandamientos el Señor está resumiendo en uno solo. El número 3, Dios reguló en la ley la práctica del juramento. Y estábamos diciendo nosotros de que el Señor en la ley, Él estableció que todo juramento tiene que ser hecho en el nombre de Dios, ¿verdad? No se puede jurar por cualquier otra cosa, sino en el nombre de Dios nada más. Número 5 dice, número 4 dice, Cristo aceptó la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento sobre los juramentos y Él mismo la cumplió. Y estábamos viendo que cuando el sumo sacerdote, cuando estaba interrogando a Jesús, lo puso bajo juramento. Y le dijo, no te conjuro por el Dios viviente que digas si tú eres el Mesías. Y Cristo automáticamente, luego de no haber dicho nada en sus anteriores interrogatorios, Él dijo, tú lo has dicho, no, yo soy el Mesías. O sea que Cristo mismo cumplió ese juramento. Y finalmente en el punto número 5, estábamos viendo el domingo pasado, que Dios al jurar lo hace por sí mismo. Y estábamos viendo 2 pasajes la semana pasada, uno en el libro de Hebreos y uno en el libro de Apocalipsis, donde Dios levanta, por decirlo así, su mano, digámoslo así, y Él hace un juramento por sí mismo. Porque cuando nosotros los seres humanos juramos, lo hacemos en el nombre de Dios, porque Dios es, no hay, después de Dios no hay nadie más, hermanos. Dios es la máxima autoridad, Dios es todopoderoso. No hay otro ser superior a Dios. Dios es el único en el universo. Y por eso nosotros juramos en el nombre de Dios y tenemos que hacerlo. Pero Dios, ¿por quién jura? La Biblia dice que cuando Él tiene que jurar, jura por sí mismo, ¿verdad? Porque no hay más aparte de Dios.
Bueno, ahora esta mañana usted tiene ahí sus apuntes y usted ve que la segunda parte de este sermón que hoy día vamos a ver es los juramentos, la perspectiva divina. O sea, ahora cómo Dios ve este asunto para nosotros hoy en día, y esto va a ser en los versículos 34 al 37. Pero observe por favor que el versículo 34 comienza el Señor haciendo una afirmación concreta, una afirmación categórica, pero a la vez una afirmación que muchos de nosotros a través de los años la hemos malinterpretado. Porque el versículo 34 comienza diciendo así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora, aquí el Señor está haciendo una afirmación concreta. No hay que estar jurando en ninguna manera. Y vuelvo a repetir, y aquí el problema es que muchos creyentes lo han malinterpretado y han sacado una deducción de que nunca hay que hacer ningún juramento. Y es por eso que hay cierta secta en nuestro medio, por ejemplo, que enseña que no hay que hacer ni juramento a la bandera peruana. Dice, no hay que jurar la bandera peruana y cosas así. Y hay muchos creyentes que inclusive piensan que no hay que hacer ni juramento si estamos, tenemos que declarar ante un tribunal de justicia, y el tribunal de justicia exige que las personas hagan un juramento de que van a decir la verdad. Y muchos creyentes dicen, no, yo no voy a jurar por nada, ¿no? Pero no hay que llegar a los extremos, ¿verdad? Ahora, tal interpretación errada, hermanos míos, como hemos mencionado, cae totalmente por sí misma, porque cuando una pareja se casa, y permíteme volver al ejemplo del matrimonio, es que tiene que ser un juramento. Es así, ¿verdad? Ahora, si usted no va a hacer un juramento el día que se case, entonces no se case entonces, ¿verdad? Porque cuando uno se casa, uno hace un juramento. Y como yo le decía la semana pasada, usted puede llamarle como quiera, le puede llamar una promesa, no sé qué más, qué otra palabra usted puede emplear, pero es un juramento que usted hace de lealtad, de fidelidad a la persona, de amar a esa persona todos los días de su vida, y solamente a esa persona, nada más y únicamente a esa persona, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Así es. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué habla usted tanto del matrimonio? Porque, hermanos, hoy en día la familia, el matrimonio está bajo ataque, ¿verdad? La familia hoy en día se quiere decir que no existe familia, no existe matrimonio, y eso no es cierto, ¿verdad que sí? Ahora, lo que el cristiano tiene que entender es básicamente dos cosas. El cristiano tiene que entender, número uno, de que el cristiano no debe de andar jurando por cualquier cosa, por cualquier asunto. No es que si usted le está contando una historia a un amigo y el amigo le dice, a ver, jura lo que es verdad. Y usted dice, sí, te lo juro, ¿no? Hermano, no hay que andar jurando por cualquier cosa. Y eso no es lo que debe hacer un cristiano. Y lo segundo, que el creyente, ya sea hombre o mujer, debe de ser conocido por su palabra. Y que es una persona que siempre dice la verdad. Y cuando nosotros siempre decimos la verdad, hermano, no necesitamos andar jurando por todo lo que nosotros decimos. Hermano, el creyente tiene que ser conocido por su palabra, y porque usted es una persona que cumple siempre su palabra. Y así tiene que ser, ¿verdad? Hace unas semanas yo, como siempre, fui al mercado a hacer mis compras, y en cierto momento pensé que no tenía efectivo y había pedido en el carnicero la carne para la semana. Y era buena cantidad de dinero, porque mis hijas me dijeron, compra esto, compra lo otro y compra lo otro. Usted sabe cómo son las chicas cuando piden, ¿verdad? Así, ¿no? Las chicas piden y piden nada más. Entonces las chicas me dijeron, compra bistec, compras el otro, pero ya. Entonces yo pedí y la cuenta era cierto monto. Entonces yo pensé que no tenía efectivo y yo le dije al carnicero, le dije, te he pedido y no tengo dinero. Y él me dijo, no se preocupe, pastor, lleve nada más y usted me da otro día. Y le digo, pero si nunca te he pedido fiado, no, pero yo sé que usted es pastor y ya nos conocemos de años y usted me va a pagar otro día. Y bueno, yo rebuscando entre mis bolsillos encontré por ahí el billete, ¿no? Dije, acá lo tengo. Y yo le dije, gracias, le dije, por tu confianza, ¿no? Hermano, y ¿sabe lo que eso me demuestra? De que las personas confían en un cristiano cuando siempre dice la verdad, y una persona que cumple, ¿verdad? Y así debe de ser el creyente. El creyente tiene que caracterizarse por ser una persona que siempre dice la verdad, y tiene que ser una persona que cumple con su
palabra, ¿verdad? Así tiene que ser. Ahora, cuando Cristo dice aquí en este versículo 34, cuando Él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, hay que entender lo que Él está hablando dentro de cierto contexto en su momento, que era un contexto que estaba lleno de las enseñanzas religiosas de los fariseos. Ese es el contexto en el cual Él está hablando en ese momento. Era un contexto que estaba lleno de la enseñanza de los fariseos, y por eso es que Él está diciéndole, no juréis por ninguna manera, no juréis por cualquier cosa, les está diciendo. Porque los fariseos enseñaban que no había perjurio si no se mencionaba directamente el nombre del Señor. Ahora, cuando yo estaba preparando este sermón durante estos días, yo estaba pensando, en verdad le digo, le soy honesto en decirle que estaba pensando y decía, estos judíos, estos fariseos me hacen recordar a los peruanos, decía yo. ¿Verdad? Le decía, ¿no? Usted dirá, yo soy peruano, también por eso le digo, pues, ¿no? Le decía, no, ¿por qué? Porque el peruano, al igual que los judíos de aquel entonces, siempre le andan buscando una escapada, una salidita, cómo engañar la ley, ¿verdad? Dígame, ¿así somos o no somos así? Así somos, ¿sí o no? Como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque estamos buscando una salidita, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, la ley dice eso, pero hay que buscarle una salidita por ahí a la ley, algo que por ahí se le escapa a la ley, ¿no? Entonces, estos fariseos, estos religiosos de la época, estaban haciendo exactamente lo mismo. Es por eso que en sus apuntes dice así, los líderes religiosos judíos enseñaban, y esto era lo que enseñan, fíjense, esto como buenos peruanos enseñaban así, todo juramento que no mencione el nombre del Señor es de menor importancia y no es necesario su cumplimiento. ¿No le hace recordar por eso decía a los peruanos, le decía? Porque la ley de Dios, ¿qué decía? Se tiene que jurar en el nombre de Dios. Y si tú juras en el nombre de Dios, tienes que cumplir tu juramento, pues no. Entonces, ¿qué enseñaban los líderes religiosos? Ok, si tú juras, pero en cualquier cosa, pero no mencionas el nombre de Dios en el juramento, entonces no tienes que cumplirlo. Por eso le digo, a veces nosotros somos así, ¿no? Y la gente en la época de Jesús estaban apoyando sus promesas, jurando por cualquier cosa, por cualquier lugar, y aún juraban por su propia cabeza, por su propia vida, queridos hermanos. Y tristemente, en la época de Jesús habían personas que hacían juramento por cualquier cosa, no en el nombre de Dios, sino por cualquier cosa, pero no tenían la intención de cumplir con ese juramento. Y eso es lo que Cristo les está tratando de enseñar a ellos, que están totalmente errados. Miren, por ejemplo, recuerden ustedes una historia, y no les voy a llevar para que lo lean, solamente quiero que me escuchen nada más, luego le doy la cita. Cuando Cristo, en otro momento, le está hablando a los judíos, a los fariseos, a los que están ahí reunidos, y Cristo le dice, ustedes están quebrantando la palabra de Dios solamente por guardar sus propios mandamientos, sus propias tradiciones. Porque en eso son expertos los religiosos. Los religiosos establecen sus reglas, sus tradiciones, y a ellos no les importa si la palabra de Dios dice otra cosa. Usted tiene que obedecer lo que yo digo y se acabó. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era de que Cristo ataca una mala costumbre que había en su época, y donde ellos encontraban que la ley de Dios dice que uno tiene que cuidar a sus padres, uno tiene que honrar a sus padres todos los días de su vida, ¿verdad? Y así tiene que ser. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre todos los días de su vida de ellos, hasta su vejez, hasta su muerte. Hay que honrar a nuestros padres, queridos hermanos. Y honrar a nuestros padres quiere decir respetarlos, amarlos y velar por ellos, hermano mío, materialmente. El gran problema es que muchos hijos se olvidan de los padres, ¿verdad? Y no honran a los padres, cuidándolos, velando por ellos, amándolos. Y hay padres que están literalmente abandonados por los hijos. Y ahora hay hijos que pueden ayudar a sus padres. Hay hijos que se van al extranjero y se olvidan de los padres. Y los pobres padres están aquí en Lima, en provincia, donde sea, viviendo en miseria, cuando los hijos pueden ayudar a sus padres. Y hermano, y la palabra de Dios enseña que todo hijo tiene que velar por sus padres, queridos hermanos. Entonces, eso es lo que había en la palabra de Dios, y también era lo mismo en los días de Cristo, que tenían que cuidar los padres. Pero los líderes religiosos habían encontrado una salida para esto. Ellos les habían enseñado a la gente, le decían, si tú tienes un dinero, pero tú no quieres que ese dinero vaya para ayudar a tus padres, miren, entonces tú agarra y di que ese dinero es corbán.
Así dice que es corbán, le dice. Corbán es una palabra que significaba, este dinero no puede ser usado en nada, solamente puede ser usado, y ahí venía corbán, solamente puede ser usado para el templo, nada más que para el templo. Entonces los pobres padres le decían a sus hijos, hijo, ayúdame, necesito dinero, no tengo para comer. Y los hijos tacaños, miserables, que no querían ayudar a los hijos, ¿qué cosa decían? Ay, papá, no puedo porque ese dinero que tengo es corbán, es para el templo. Pero hermano, todo era producto de un engaño, era una mentira. Ellos no habían hecho ninguna promesa a Dios, sino que ellos se habían dicho, esto lo dedicamos al templo, y al final tampoco ni lo daban al templo. Y Cristo les va a decir a ellos claramente de que estaban haciendo un juramento por algo que no era real, por algo que no era cierto, queridos hermanos. Es por eso que el Señor está queriendo detener el modo de actuar que tenían, y por eso Él en el versículo 34 comienza diciendo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora, como dicen sus apuntes, el Señor va a corregir una mala práctica, y fíjese, una mala práctica producto de un mal entendimiento de las Escrituras. Y le voy diciendo algo que hasta el día de hoy se cumple, es como una regla, por decirlo así. Las personas que tienen una mala práctica en su vida cristiana es porque tienen un mal entendimiento de las Escrituras. Si usted entiende mal la Biblia, entonces usted va a vivir de una manera que la Biblia no enseña. O algunos cristianos viven de cierta manera y piensan que la Biblia enseña eso. Hace poco yo hablaba con unas personas que tenían ese mal entendimiento en ciertos asuntos y yo les estaba corrigiendo. No, le decía, la Biblia dice así, la palabra de Dios dice así, en tal lugar, en tal lugar. Y me decía, ¿qué? ¿Así dice la Biblia? Por supuesto que así dice la Biblia. Y hermano, la palabra de Dios corrige nuestras vidas y tiene que corregir nuestras vidas. Entonces el Señor Jesucristo comienza a corregir un mal entendimiento que ellos tenían. Y por ejemplo, en el versículo 34, la segunda parte del versículo 34, Cristo dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Hermano, jurar por el cielo hace algo obligatorio el cumplimiento del juramento, porque el cielo es de Dios, hermanos míos. Y como dice en su nota, por favor, dice, jurar por el cielo es equivalente a jurar por Dios. Porque los judíos de su época, ellos decían, no vamos a mencionar el nombre de Dios cuando juremos, pero vamos a jurar por el cielo. Pero encontramos nosotros de que jurar por el cielo es equivalente a jurar por Dios, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios vive en el cielo, Dios está en el cielo. Y la misma Biblia a veces intercambia dos términos muy conocidos, dice reino de Dios y reino de los cielos. Reino de Dios, reino de los cielos. Porque Dios vive en los cielos y los cielos son de Dios. Y cuando uno jura por Dios, cuando uno jura por los cielos, está jurando por Dios. Así que los judíos de la época de Cristo estaban pensando que si juraban por el cielo, era un juramento que no mencionaba a Dios directamente y ellos podían, si querían, no cumplir con ese juramento que estaban haciendo. Luego el versículo 35 comienza diciendo así, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Hermanos, la tierra es el estrado de los pies de Dios. En el lenguaje figurado de la profecía, sobre todo si usted ve en Isaías capítulo 66, versículo número 1, en Isaías 66, versículo número 1, dice así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Interesante, ¿verdad? Dice que Dios está sentado en el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies. Bueno, ¿cómo es eso? Antiguamente, cuando los reyes se sentaban en su trono, ellos para su comodidad colocaban al pie del trono, le colocaban al pie del trono un pequeño estrado, vamos a decir, ¿cómo lo diría? Una pequeña base donde ellos podían apoyar sus pies para su comodidad. Ahí estaba. Entonces el rey se sentaba en el trono y para su comodidad colocaba sus pies en ese pequeño estrado, en esa pequeña base, y el rey estaba cómodo ahí colocando sus pies
para que esté bien durante el tiempo que estaba sentado. Entonces, la idea es esta: Dios está sentado en el cielo y la tierra, todo el planeta Tierra, es donde Dios apoya sus pies. Ahora, usted puede entender cuán grande es Dios, hermanos míos, si usted piensa en esto nada más. Usted puede entender cuán grande es Dios si usted se imagina que Dios está sentado en el cielo y la tierra es donde Él apoya sus pies. Alguien en broma dijo en una ocasión así, predicando sobre Hechos capítulo 16. Usted sabe lo que hay en Hechos capítulo 16, ¿verdad? ¿No sabe lo que hay en Hechos capítulo 16? En Hechos capítulo 16 está que el apóstol Pablo, Silas y Bernabé están en la cárcel. No, Bernabé no, y Silas, perdón, nada más. Están ahí en la cárcel. Están en la cárcel de Filipos por predicar el evangelio de la palabra de Dios. Y usted sabe que a ellos los habían golpeado y en la noche ¿qué estaban haciendo, hermanos? Estaban cantando alabanzas a Dios. Y la Biblia dice que ellos cantaban tan fuerte que en toda la cárcel se oía. Aún todavía estamos seguros que el mismo carcelero, el encargado de todos los presos, lo oían a Pablo y a Silas cómo cantaban alabanzas a Dios. Entonces, ¿dónde está el chiste? El chiste está en lo siguiente. Dice que cuando ellos estaban alabando a Dios, cantando a Dios como buenos bautistas, alabando a Dios con fervor, así como cuando ustedes cantan con alegría, con fervor, con gozo, ¿ya? Entonces, ahí con así extrovertidos, ahí alabando a Dios, ¿saben qué, hermanos? Dice que como la tierra es el estrado de sus pies, Dios comenzó a mover su pie. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen ese chiste? Porque en ese momento, ¿qué ocurrió? Un temblor, queridos hermanos. Ahora los bautistas van a decir, ya ve, pastor, por eso es que no cantamos con fervor, pues, ¿no? Porque si no, Dios va a traer un terremoto. No, pues, hermano, hay que cantar con gozo al Señor, ¿verdad? El problema es que a veces ustedes tienen temor de abrir la boca para cantar al Señor. Yo no sé por qué no abren la boca cuando cantan al Señor. Hay que cantar al Señor con fuerza, ¿verdad, hermanos? Hay que alabar a Dios con ganas, queridos hermanos. Bueno, pero volviendo a nuestro asunto, y llegamos a un lado del tema de la alabanza, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces en su nota dice, jurar por la tierra equivale a jurar por su dueño. Por su dueño. Porque yo creo, hermano, que es innecesario preguntar, pero ¿quién es el dueño del planeta Tierra? Es Dios. Dios es el dueño de todo lo que hay en este planeta. Es por eso que en el Antiguo Testamento dice el profeta, dice, mía es la plata, mío es el oro, todo es mío, dice el Señor. Todo le pertenece a Dios. Y si alguien jura por la tierra, está jurando por Dios, que es el dueño de la tierra. Algo más, el versículo 35, la segunda parte del versículo 35, el Señor dice que tampoco hay que jurar, dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ahora, hermanos, los judíos hasta el día de hoy sienten una veneración muy grande por la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, cuando Daniel estaba preso, no estaba preso, Daniel estaba en el cautiverio en Babilonia. La Biblia dice que a pesar de que habían dicho que no oren, que no hagan ninguna oración a otro Dios que no sea solamente al rey de Babilonia nada más, o al rey medo-persa, sería ya no de Babilonia. Entonces dice en el capítulo 6 de Daniel que Daniel, de acuerdo a su costumbre, se fue a orar. Pero usted ha visto ese detalle donde dice que Daniel, de acuerdo a su costumbre, se fue a orar abriendo sus ventanas. Ahora, ¿usted sabe para qué abrió sus ventanas? Para que le entre aire, pastor. No creo que haya sido por ese motivo. Ok, porque quería que todos lo vean y lo aplaudan. Tampoco fue ese el motivo. ¿Sabe usted por qué él abrió sus ventanas? Porque los judíos tenían la costumbre de orar, tienen la costumbre de orar en dirección hacia la ciudad de Jerusalén. O sea, ellos ubican geográficamente, supongamos que están acá y digamos que no sé ahorita dónde estará, ¿no? Digamos que para allá está Israel, entonces ellos oran hacia esa dirección, porque ellos sienten una gran veneración por la ciudad de Jerusalén.
La palabra de Dios, escuche lo que dice en el Salmo número 48, por favor, dice así. En el Salmo 48, versículo número 2, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte. Y luego añade esto que le da una gran característica, esta ciudad que es única en la tierra, dice: la ciudad del gran rey, dice. Está hablando de Jerusalén. Acabo de leer en el Salmo número 48, versículo número 2. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Mire cómo habla de una forma preciosa. Se refiere a esta ciudad de Jerusalén que es única, la ciudad del gran rey, queridos hermanos. Pues, hermanos, Jerusalén es una ciudad, honestamente, que atrae siempre la atención. Yo no he tenido la oportunidad de ir físicamente a esa ciudad, ni tampoco me he teletransportado tampoco, por si acaso. Ya, pero he tenido la oportunidad, cuando estoy trabajando en la oficina, he colocado los videos que hay ahora en internet, que pasan bastante la ciudad de Jerusalén. Hay un señor ahí que se dedica a caminar por toda Jerusalén, y camina por todos los barrios de Jerusalén, por todos los recovecos de Jerusalén, por todas las calles de Jerusalén, por todos los mercados, por todas las iglesias, por todos los parques, por todas las carreteras de Jerusalén, y él le comienza a mostrar: esto es así, esto se llama así. Y lo bueno que está en nuestro hermoso idioma castellano, hermano, y yo lo he visto y lo he repetido, lo he visto tanto que digo: ya lo conozco Jerusalén, ya no tengo que gastar tantos miles de dólares para ir a conocer Jerusalén ya. Pero, hermano, Jerusalén realmente es una ciudad preciosa, porque es la ciudad del gran rey, como dice la Biblia. La ciudad, hermanos míos, está relacionada directamente con Dios. Es por eso que en sus notas dice, por favor, dice: jurar por Jerusalén es jurar por el Dios de Jerusalén. Jurar por Jerusalén es jurar por el Dios de Jerusalén. Entonces hemos llegado a un punto donde Cristo le ha puesto a sus oyentes judíos en ese entonces, los ha puesto entre la espada y la pared. Porque Cristo les ha dicho básicamente tres cosas, ¿no? Ustedes no pueden jurar por el cielo, porque el que jura por el cielo jura por Dios. Ustedes no pueden jurar, le ha dicho, por la tierra, porque Dios es el dueño de la tierra. Y luego les ha dicho: ustedes no pueden jurar por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Entonces los judíos decían: ¿y ahora qué hacemos? Ahora Cristo, hermanos míos, sencillamente va a responder algo que estaba flotando en el ambiente. ¿Y qué era lo que flotaba en el ambiente? Flotaba así, más o menos, algo así. Bueno, si no puedo jurar por estas tres cosas, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, si no puedo jurar por estas tres cosas que están relacionadas con Dios, entonces voy a jurar por mi propia vida. Y ese es ahora lo que Cristo va a corregir, el problema de que la gente juraba también por su propia vida. En el siguiente versículo, en el número 36, y permítame tomar mi agüita antes de seguir, entrar al versículo 36, por favor. Hoy día he cambiado de botella. Era la misma botella que tenía antes, que la volvía a llenar de agua cada rato. Soy tan tacaño que paro llenando agua a la misma botella. Agua, por si acaso, hervida, por si acaso. Benny me enseñó a tomar agua hervida, porque yo antes no tomaba agua hervida, ¿verdad? Les digo. Hasta que me casé con esa mujer. ¿Ya? ¿Sabe qué cosa? Yo solamente abría el caño y del caño, o si no, agarraba la manguera, tomaba, ¿no? Qué rico el agua sin hervir, ¿eh? Pero Benny agarró y me decía: no, cállate para acá, cabrón. Ya uno tiene que obedecer a la jefa, pues, ¿no? Y comencé a tomar agua hervida. Al comienzo no me gustaba. Ay, qué horrible, tienes que tomar agua hervida. Hasta que ahora ya me acostumbré, hermanos, ¿ya no? ¿Cómo es, verdad? Así, sigamos, ¿ya? Entonces, ahora, número 2 en sus apuntes, dice: el juramento sobre la vida propia. El juramento sobre la vida propia. Y el versículo 36, el Señor comienza diciendo: ni por tu cabeza jurarás. Hermanos, esto equivale a decir que voy a jurar por mi propia vida. O cuando alguien dice, haciendo un juramento, que pierda mi cabeza, que pierda mi propia vida, si lo que yo estoy diciendo no es verdad o no lo voy a cumplir.
Hermano, este es un juramento inválido que no tiene ningún sentido por una sencilla razón. Como dicen sus apuntes, el hombre no es dueño de su vida. El hombre no es dueño de su vida. Hermano, usted no es dueño de su propia vida. O sea, la vida que usted tiene no es suya, es una vida que ha sido prestada por Dios. Ahora, esto nos lleva a afirmar algo muy importante, de acuerdo a la enseñanza bíblica, por si acaso, ¿eh? ¿Qué es lo que nos lleva a afirmar? Nos lleva a afirmar lo siguiente. Nos lleva a afirmar dos cosas. Número uno, que usted no puede disponer de su vida suicidándose. Lo digo porque de repente alguien aquí está pensando, ¿no? Ay, me voy a suicidar. Mi vida no tiene sentido. Estoy enfermo cada vez más, cada vez me hago más viejo ya, ¿no? Ya no puedo más ya. Que mi vida se acabe, me voy a quitar la vida. Y hermano, es cierto, algunas personas piensan así. O algunos están enfermos y dicen, le voy a pedir al doctor que termine con mi vida. Eso se llama ya la eutanasia, ¿verdad? Queridos hermanos, usted no puede disponer de su propia vida, porque la vida que usted tiene le ha sido dada por Dios. Así que su vida no le pertenece a usted, es la vida de Dios. Ahora, por otro lado, lo que tenemos que afirmar también es lo siguiente, que usted no puede disponer de la vida ajena. ¿Sabe lo que queremos decir? Que usted no puede disponer de la vida ajena. Que por más que exista una persona que usted quiera matar, usted no la puede matar. Usted no puede matarlo al esposo. Entiéndalo bien, aunque algunos están pensando hacerlo, ¿no? Pero usted no puede matarlo. Varones, usted no puede matar a la esposa. Usted no puede matar a ese vecino que es cargoso. Y yo me río dentro de mí porque estoy pensando en un vecino que tengo. Y el pastor Martín lo conoce a mi vecino. Pero aunque usted quisiera matarlo, usted no puede matarlo, entiéndalo bien. Ahora, pero por otro lado, usted no puede cometer aborto. Hermano, el aborto no es correcto a los ojos de Dios. Yo he leído, he escuchado y conversado con gente que pone 1 y 1000 pretextos para provocarse el aborto, porque dice, el aborto sí lo puedo llevar a cabo porque es parte de mi cuerpo. No es parte de su cuerpo. En una ocasión yo conversaba con cierta dama que estaba pensando abortar y me decía, no, pero pastor Hidalgo, me decía, eso es como sacarse una muela. ¿Usted nunca se ha sacado una muela? Sí, me he sacado más de una ocasión una muela. Le decía, pero la muela no tiene vida, le decía. La muela no tiene alma, no tiene espíritu. Usted se saca la muela y la muela está ahí, ya, muere porque está fuera de su cuerpo de usted. Pero el ser que la persona tiene, la mujer tiene dentro de sí, es un ser humano, una persona que tiene derecho a la vida porque tiene alma y tiene espíritu. Entiéndalo, desde el momento en que se comienza a formar dentro de la madre, desde ese momento tiene alma y tiene espíritu. No es como algunos argumentan diciendo, no, recién tiene el alma y el espíritu el día que nace. Es por eso que algunos apoyan el aborto. Y no es así. Desde el momento que se comienza a formar la vida en el ser materno, esa persona ya es un ser humano con todo el derecho a la vida porque tiene alma y tiene espíritu. Y usted no puede disponer de la vida ajena. Usted no puede quitarse su propia vida. Usted no puede disponer de la vida ajena. Es por eso que el Señor dice claramente, ni por tu cabeza jurarás. Ahora, todo esto tiene una razón, ¿verdad? Si usted lee conmigo la segunda parte de este versículo, estamos en el versículo 36, que dice la segunda parte, y esto le va a chocar a aquellos que se andan tiñendo el cabello, ¿no? Le dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. A mí siempre me dicen, pastor, me dicen siempre, pastor, en Palmas Reales es una iglesia, me dicen pituca, ¿no? Sí, es una iglesia pituca, le digo. Está lleno de muchas gringas, le digo yo. Gringas al pomo, gringas con su dinero, pero son gringas, pues sí o no. Tengo muchas rubias yo acá en Palmas Reales, le digo bastantes, ¿no? Así es. Pero nadie puede cambiar, hermanos míos, el color de su cabello, digamos, de raíz. Por ejemplo, yo cuando quisiera que mi cabello volviera a ser negro, ¿verdad? Pero ya no, pues ya. Ahora mi cabello se está poniendo de este hermoso plateado, ¿sí o no? Un hermoso color, ¿sí o no? Ahí está.
Hermano, solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Nada más que Dios puede hacer eso. El único que puede hacer Dios es eso. Entonces, el versículo número 37, el Señor ahora nos va a introducir a algo que va a ir directamente con nuestra forma de vivir hoy en día. Y en sus notas, en el punto número 3 dice, la firmeza de la palabra de un creyente. Y el versículo 37 dice así, el Señor dice, comienza diciendo así, pero vuestro hablar, dice, pero sea vuestro hablar, ¿cómo dice? Solamente una de dos, sí, sí y no, no, nada más. Hermanos, en su nota dice, la palabra del creyente se respalda por el cumplimiento de lo que afirma o niega. Así se tiene que caracterizar el creyente. Por eso el Señor dice, usted solamente tiene que hablar, aprender a decir sí, sí o no, no, hermanos. Hermano, cuando el creyente habla no debe haber una doble intención en sus palabras. Que es una manera de mentir, porque a veces algunos hablan y en el fondo de su corazón están pensando no cumplir con su palabra, y no tiene que ser así. Usted tiene que ser una persona que cuando dice sí, es sí, cuando usted dice no, es no, queridos hermanos. El creyente no necesita utilizar cada rato en el diario vivir, jurar, para asegurarle a una persona que va a cumplir con su palabra. Ahora, ¿qué ocurre si a usted cada rato le pidieran que jure? ¿Qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre? Lo que ocurre es que están dudando de su palabra de usted. Y si dudan de su palabra de usted es por algo, ¿verdad? Por algo. Ahora, ¿sabe usted por qué existe la necesidad que cuando vamos ante un tribunal de justicia y vamos a presentar una declaración, ¿sabe por qué existe la necesidad de jurar? Porque el ser humano, en términos generales, se caracteriza por decir la mentira. Entonces, como el ser humano se caracteriza por mentir, y cuando se va a declarar ante un tribunal y se va a decir cosas que pueden condenar inclusive a terceros, se pide que la persona jure que está diciendo la verdad. Pero en el diario vivir nosotros sencillamente tenemos que hablar como sí, sí y no, no. Así tiene que ser. Yo a veces he tenido problemas cuando he mandado a hacer algún trabajo y siempre digo, y disculpen que lo diga, si choco acá con alguien, disculpen, ¿no? Pero siempre he tenido problemas con el sastre, con el zapatero, con el que repara aparatos electrodomésticos, ¿no? Pastor Martín, hemos tenido problemas, ¿no? Y no sé con quién más hemos tenido problemas, que le mandamos a hacer un trabajo y ellos son expertos por agarrar el trabajo. ¿Qué dicen? Ya, listo, dentro de 2 días está listo el trabajo. ¡Qué rápido!, ¿no? Y yo digo, debo estar viviendo en otro país. Y uno va a los 2 días y el trabajo todavía ni siquiera lo ha tocado el hombre. Y ahí comienza la pelea. Pero si tú me dijiste dentro de 2 días, sí, pero no puedo, mírese, que espérese, que venga mañana. No, conmigo no vas a estar jugando, le digo yo siempre. Dime, aunque sea, dime que va a ser dentro de 1 semana, dentro de 2 semanas, dentro de 1 mes, y yo veo si me conviene o no. Pero no estés jugando conmigo, le digo. Porque yo no tengo tiempo para andarlo perdiendo cada vez viniendo a preguntarte si está el trabajo que te he encargado. Me dice, bueno, disculpe, sí, espérese 2 semanitas, está el día, venga, está listo. Así dime, pues. 2 semanas, si no me digas 2 días. No, el creyente tiene que ser conocido por su palabra. Porque usted cumple lo que dice. Ahora, ¿de dónde procede cuando uno está diciendo algo que no es la verdad? El mismo versículo número 37, el versículo 37 dice así, porque lo que es más de esto, o sea, lo que no es verdad, que dice de mal procede. Ahora, hay lo interesante cuando dice de mal, es que esa palabra mal también se puede traducir malo. O sea, ahí podría decir del malo procede. Del malo procede. Es como cuando en la oración del Padre Nuestro el Señor dice, líbranos de todo mal. Y también se puede traducir, líbranos del malo. ¿Y quién es el malo, queridos hermanos? Satanás. Entonces aquí es lo mismo cuando el Señor dice, lo que es más de esto, del mal o del malo procede.
Hermano, porque la palabra de Dios enseña que Satanás es el creador y promotor de la mentira. Ahora, si usted como creyente está amarrado por la mentira, usted está cautivo de la mentira, es que usted sencillamente está dejándose guiar por los dictados de Satanás en su vida. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y cómo es que el creyente se puede dejar llevar por la mentira de Satanás? ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios? Todos lo recordamos, ¿verdad? Pero usted recuerda que hay una parte donde Pablo está describiendo el casco. Le llama el yelmo de la salvación. Ahora, cuando el creyente no se coloca, digamos espiritualmente hablando, en términos espirituales, no se coloca ese casco, entonces Satanás, hermanos, al igual que hizo con Pedro, cuando Pedro se acercó a Cristo y le dijo, no vayas a Jerusalén para morir. Y el Señor, que le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, Satanás, cuando el creyente no se ha colocado la armadura de Dios, cuando no se ha colocado ese casco de Dios en su cabeza, Satanás viene y le comienza a colocar pensamientos y le comienza a colocar ideas. Y el creyente muchas veces, porque no siempre, pero muchas veces el creyente se convierte en instrumento de Satanás, queridos hermanos. Y el creyente puede decir mentiras también. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo número 44, un versículo súper conocido por nosotros, pero le doy tiempo para que lo busque, por favor. En San Juan, capítulo 8, versículo número 44, el Señor está hablando a los judíos acá, y estaban ellos discutiendo un tema muy interesante sobre la verdad. En San Juan capítulo 8, en el versículo número 44, dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Y Cristo le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, le dice, ustedes son hijos del diablo, le dice. Y le dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea, el diablo, ha sido homicida desde el principio, porque él es el que provocó que Caín mate a Abel, y no ha permanecido en la verdad, porque el diablo se apartó de la verdad de Dios, se rebeló contra Dios. Y dice, porque no hay verdad en él. Hermano, el diablo está lleno de mentira, está diciendo el Señor. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo, ¿verdad? Ahora, aquí también es algo interesante, ¿eh? Cuando dice al final que él es padre de mentira, se entiende que toda mentira que el hombre dice, toda mentira que la mujer dice, viene del diablo, y eso es cierto. Pero cuando acá dice padre de mentira, también se puede entender de que él es padre de la mentira. ¿Sabe por qué le digo padre de la mentira? Porque la Biblia describe en otra parte de que el anticristo, que cuando venga en el futuro es mentiroso y él va a hacer cosas mentirosas porque va a ser el hijo espiritual de Satanás que va a ser usado por el diablo en esta tierra. Hermano, el diablo siempre se ha caracterizado por la mentira. Y déjeme rápidamente mencionarle 5 casos en la Biblia cómo es que el diablo es mentiroso. ¿Ok? Mire, caso número 1. Cuando en Génesis capítulo 3, el diablo se le apareció a través de una serpiente a Eva y también a Adán y los engañó a ellos. Los engañó. Le dijo, ustedes coman de este fruto prohibido, cómanlo. Porque Dios sabe, o sea, le estaba diciendo Dios es mentiroso. Y ellos creyeron que Dios era mentiroso. Y ellos pecaron, se dejaron guiar por Satanás. El segundo caso es en el libro de Job, capítulo número 1, cuando el diablo, haciendo uso de mentiras, intentó poner a Dios en contra de Job. Y tenga cuidado, porque la Biblia dice, Pablo mismo dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el diablo, haciendo uso de mentira, intentó e intenta hoy en día poner a Dios en nuestra contra. Tenga mucho cuidado. Caso número 3, en Mateo capítulo número 4, cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo en el desierto y Satanás comenzó a distorsionar de una manera intencional, o sea, comenzó a distorsionar, comenzó a enseñar algo mentiroso usando la palabra de Dios para intentar alejar a Jesucristo de la voluntad de Dios. Ahora, tenga cuidado.
porque Satanás es experto en lo mismo hoy en día. Personas que usan algo de la Biblia para tratar de hacernos creer algo que la palabra de Dios no enseña. Tengan mucho cuidado eso. Y no me quiero meter en ese asunto ahorita, pero de eso abundan bastante predicadores que hablan cualquier cosa, hablan menos la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado usted con eso. Caso número 4. Cuando en Hechos capítulo 5, usted sabe que acá hay una pareja, ¿verdad? Ananías y Zafira. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué Satanás puso mentiras en tu corazón? Le está diciendo. Hermano, esta pareja de creyentes recibieron la mentira del diablo. Era lo que yo le dije hace un rato. El creyente también se puede convertir en instrumento del diablo, de Satanás, de muchas maneras. Se puede convertir. Cuando el creyente descuida su vida espiritual, y no es que el diablo se posesione del creyente, porque eso nunca ocurre. Pero el diablo puede influenciar en el creyente sus pensamientos. Y eso fue lo que ocurrió aquí con Ananías y Zafira. El diablo le puso pensamientos y ellos llegaron al momento de mentir y robaron el dinero que habían prometido darlo a la obra de Dios. Tenga cuidado usted eso. Caso número 5. Cuando en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y aquí hay algo de lo que estábamos diciendo, Pablo comienza a hablar acerca de los tiempos finales y dice que cuando el anticristo venga, el anticristo va a realizar una serie de milagros mentirosos con el único propósito de engañar a las personas que estén ahí presentes. Y lo va a lograr, queridos hermanos, lo va a lograr. Y le voy diciendo algo, que lamentablemente, como cuando comenzamos esta serie la semana pasada, lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que está inmersa en la mentira. Y muchas veces el creyente, tristemente el creyente, el creyente, se dejan arrastrar por la corriente de la mentira de este mundo. Pero hermano, el creyente se tiene que caracterizar por decir siempre la verdad. Como dice Cristo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y no tenemos que caer en el juego de las personas que nos rodean en el centro de trabajo, en el centro de estudio, en la familia, en el barrio. Usted no tiene que caer en el juego de andar jurando por cualquier cosa. Porque aquellos que andan jurando por cualquier cosa son personas que sencillamente están viviendo con la mentira y no creen nada a nadie. Y voy terminando diciéndole algo a usted. Jesucristo no prohíbe el jurar, porque eso enseña la palabra de Dios. Hay que jurar en el nombre de Dios. Pero, hermanos míos, hay que jurar solamente en ciertas ocasiones nada más. Yo, por ejemplo, nunca le digo a usted que jure por qué no vine el domingo pasado a la iglesia. Porque yo siempre me acerco a los hermanos y digo, ¿qué pasó? Que el domingo pasado no te vi. Y usted me dice, bueno, pastor, por esta razón no vine, ¿no? Y yo, ¿cuándo a alguien le he dicho, a ver, júrame si lo que está diciendo es verdad? Jamás le he dicho a nadie, ¿verdad? Y ni lo voy a hacer jamás. Pero no hay que andar jurando por cualquier cosa, queridos hermanos. Entonces, la enseñanza global de Jesucristo, ¿cuál es? Y esto no está en sus apuntes, pero la enseñanza global de Jesucristo, yo le he resumido en 4 líneas. Escúchela, por favor, dice así. Al jurar tiene que hacerlo únicamente en el nombre de Dios. Al jurar tiene que cumplir usted con su juramento. Porque de lo contrario, Dios no da por inocente al perjuro. Si usted jura, tiene que cumplir con su palabra. Si usted hace una promesa, tiene que cumplir con su promesa. Porque si no, Dios no le da por inocente a usted. Si usted está anotando, yo le repito otra vez el pensamiento, no lo estoy dictando, ya le digo no. Al jurar tiene que hacerlo únicamente en el nombre de Dios. Al jurar tiene que cumplir con su juramento, porque de lo contrario Dios no da por inocente al perjuro. Cumpla con su palabra y vivamos como cristianos y así nos convertiremos en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Vamos a orar, por favor. Le pido inclinar la cabeza, le pido agachar su cabeza, cerrar sus ojos y vamos a acercarnos a Dios en oración. Por favor, le pido, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Ahora, permítame un momento, así como estamos en esa actitud de cabeza agacha, de ojos cerrados, permítame por un momento, permítame. Solamente le pido que usted reflexione por un momento. ¿Cómo está andando su vida?
Por favor, olvídese de la persona que está a su lado por un momento. Olvídese de la esposa, el esposo, el familiar, el amigo con el que usted está ahí. Olvídese. Yo le pido que usted piense cómo está su vida en este momento. Piénselo. ¿Está usted viviendo con la verdad? Si usted está viviendo con la verdad, bien, me alegra. Pero yo le pido que acá en esta mañana yo veo muchos matrimonios aquí presentes. Veo a parejas que están casados tiempo, ciertos años. Yo le pido a usted que no falte a su juramento de fidelidad hacia él o hacia ella. Ámelo, ámela, ámelo, ámela. Tal como la palabra de Dios nos enseña. Mis queridos hermanos, yo le pido que usted y yo, todos nosotros podamos vivir siempre con la verdad. Podamos vivir siempre siendo sal de la tierra y la luz del mundo. Padre, damos gracias por este momento. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por lo que tú nos das. Gracias por lo que tú eres bueno para con nosotros. Y pedimos, Padre Santo, que en este momento cada uno de nosotros, ahí donde está, orando, conversando contigo, abra su corazón y pueda, Señor, arreglar cuentas contigo. Porque el creyente se tiene que caracterizar siempre por ser una persona de la verdad, vivir en la verdad, promover la verdad. Y pedimos, Padre, que nosotros seamos así. Seamos personas que promovamos siempre la verdad. Queremos darte gracias por este tiempo y queremos honrar tu nombre poniendo nuestras vidas en tus manos. En Jesús oramos. Amén.